Hola, soy Jorge desde Madrid y me encanta que nos acompañen en esto que se llama Love Like Fire Talks. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en este formato distinto de entrevistas y hoy estamos con Gabriel y una invitada especial, así que permíteme saludarte primero, Gabo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Canadá ya comenzando a vivir la primavera. Me imagino. Bueno, por acá también pasan cosas interesantes. De hecho, hoy, mañana, o entre hoy y mañana, se cumplen exactamente 61 días desde que el gobierno declaró el estado de alarma y toda España estaba encerrada en casa. Sin duda, los últimos 60 días han sido 60 días para olvidar para muchos, otros para recordar para siempre. Pero aquí seguimos y yo creo que eso es lo importante. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Luis Fajardo, que de hecho es autor del libro Sin Escape, la Biblia del coronavirus. Y vamos a hablar un poco más de ese tema en esta ocasión, así que quiero saludarte, Luis. ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poco de ti. Hola Jorge, hola Gabriel, un placer escucharos. Bueno, pues me encuentro en el sur de España, más bien en el este de España, en Valencia. Y estoy, ya también un poco acostumbrado a todo el tema de estar en casa encerrado y deseando salir después de tantos, 61 días, como bien dices, que hemos pasado aquí encerrados, pero felices. Estamos como los conquistadores después de un camporé. Y ya me imagino que luego explicaréis lo que estoy diciendo. Estamos cansados, pero felices. Así es. Yo creo que eso es un sentimiento local, global, de todos, en que ya vemos de alguna manera o que queremos que esto termine. Pero bueno, el tema de hoy es bastante interesante, ¿no? Muchos han intentado dar explicación a una crisis mundial que ha provocado todo este tema de la pandemia y es comprensible, por lo que se entiende. Muchas veces pues causa esa preocupación, lo que no se entiende básicamente. Esto explica por qué intentamos ocultar o consultar, mejor dicho, cuanto antes al médico cuando sentimos algún síntoma extraño para que no sea nada por lo que tengamos que preocuparnos. Pero mientras no sepamos qué es, definitivamente no estaremos tranquilos. Así que el tema en esta mañana, tarde, noche, donde sea que nos estés escuchando, va a tratar el tema de moda, sin duda. Pero vamos a dar un foco bastante interesante, un enfoque bastante nuevo, que nos va a revelar cosas que probablemente ya estaban dichas o estaban escritas, pero que definitivamente hemos ignorado o que no tenemos ni idea. Entonces, en otras palabras, estamos en un mundo en el que nadie actualmente ha podido escapar del coronavirus y esta generación ha sido marcada para siempre. Pero quiero empezar con que vayamos calentando un poco al respecto de esto. Y quiero abrir, por supuesto, el micrófono de los invitados y hacerle la pregunta primero a Gabo y después a Luis. Gabo, ¿alguna idea de por qué el coronavirus ahora mismo? Jorge, para serte sincero, esta conversación o este podcast o este episodio de Love Like Fire Talks, honestamente me está generando mucha expectativa porque yo creo que tengo las mismas preguntas que tiene gran parte de la comunidad en general. Y es que vamos a hacer cuentas. Vamos a decir que en el mundo, en la actualidad, se estima que hay aproximadamente 2.400 millones de cristianos. Eso convierte el cristianismo en la religión más grande del mundo, sumando todas sus diferentes denominaciones, conformando un 31.5% de la población mundial. Cualquiera de ustedes que googlee o se meta en internet en este momento va a encontrar que si ponen la palabra cristianismo, los va a empujar directamente a que el libro de fe del cristianismo es la Biblia. Significa que los cristianos tenemos como regla de fe la Biblia, más allá de lo que digan nuestras propias tradiciones. Eso es muy interesante de pensar porque me hiciste una pregunta que me encantaría poder responder y creo que como sociedad todavía estamos luchando para encontrar esas respuestas, pero mi pregunta sería, tú preguntas por el coronavirus, yo quiero hacerle una pregunta de hecho directamente a Luis un poquito más amplia y le preguntaría, no es solo el coronavirus, de hecho este 2020 comenzó de forma interesante, comenzamos con los incendios, comenzamos con otras cosas, pero el coronavirus ha tenido un publicista tan bueno que todas las demás tragedias a nivel mundial se nos han ido olvidando. ¿Hay alguna relación entre el coronavirus y estas otras tragedias que desde el principio de año nos están agobiando? ¿O el coronavirus es algo que debamos ver aislado y solo como un evento particular? Bueno, Gabriel, Jorge, mira, la Biblia establece claramente que
estamos en guerra. Y este contexto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de intentar explicar lo que está pasando en el 2020. Resulta que el tema del incendio en Australia en enero y luego el rumor de guerra que ocurrió entre Irán y Estados Unidos a finales de enero también, tienen algo en común con el coronavirus, y es el mal, el pecado. Y cuando hablamos de mal y pecado, hablamos de el causante de esto. Y la Biblia identifica a este personaje por nombre, y es Satanás. Así que para entender todo esto tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando actualmente la historia de la humanidad. Y no sé si me permitís que lea algún texto bíblico que habla de este contexto, y está precisamente en Apocalipsis 12, 7 al 9. Allí la Biblia comienza, o Juan indica cómo fue el inicio de esta crisis. Y de hecho, cito textualmente, dice la Escritura: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Así que vemos claramente que la guerra que una vez inició en el cielo no terminó, sino que continúa en la tierra. Y lo que vemos ahora mismo son las estrategias o la acción desesperada de un enemigo vencido que provoca estas crisis. De hecho, lo dice Mateo 24, que para el tiempo en el que se acercara el fin de la guerra, que es donde nos encontramos según la Biblia, este enemigo provocaría guerras como la de Irán y Estados Unidos, provocaría también hambres, que vemos cómo está aquí, y también provocaría pestes, entre las cuales podemos identificar el coronavirus. Así que esto tiene mucho en común. Lo que estamos viendo desde enero tiene lo mismo, también hay plagas de langostas, todo eso tiene mucho en común. Qué interesante lo que planteas, Luis, porque, hombre, según lo que estás diciendo, y utilizas el término guerra, una guerra es algo que tiene un inicio y a lo largo de esa guerra se luchan muchísimas batallas. Entonces, por eso que dices, si estoy entendiendo bien, el coronavirus es una batalla más, es simplemente algo adicional, uno. Y dos, ¿acaso eso, dentro de este concepto bélico que tú traes a colación, deben haber existir un juego de roles, ¿cierto? Hay personas que asumen o entidades que asumen un rol en particular. ¿Cuáles serían esos roles dentro de este concepto de guerra o batalla que estamos actualmente enfrentando? Mira, en primer lugar, respecto a tu primera pregunta, realmente hay roles y está Dios, por un lado, está el enemigo de Dios y de la humanidad. Hay que entender claro que Dios está de parte de la humanidad. Eso queda claro en toda la Biblia. Podemos buscar el texto más famoso en español de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que fuéramos salvos. Y además, sobre la segunda pregunta puntualmente, estos roles nos hacen que podamos asumir una actitud que puede girar la balanza en un sentido u otro en la guerra. Y precisamente de esto tenemos que ser conscientes, porque si bien es cierto que la Biblia identifica, y ya probablemente lo veremos más adelante, a Satanás como autor directo del coronavirus, no hay que dejar también tampoco de lado que probablemente con nuestra actitud hayamos colaborado a que la situación haya llegado hasta aquí, porque una cosa es que llueva fuera y otra cosa es que tu casa se moje. La primera no depende de ti, pero la segunda probablemente sí. Así que cuando tú como ser humano, lo que pasó en enero todavía, incluso en febrero, había gente que se burlaba del coronavirus. Yo me acuerdo que leí una noticia de una fiesta de cumpleaños, de una boda, perdón, que hicieron la decoración en base al coronavirus porque se burlaban de él. Y resulta que todo el mundo fue vestido como si fuera de coronavirus y los mozos iban vestidos de médicos con mascarillas. Y la bebida se sirvió en jeringas. Y curiosamente, las únicas personas que no se infectaron de coronavirus fueron los mozos que sirvieron con mascarillas. Así que
esa actitud, a veces, cuando tú asumes una actitud de indiferencia en una guerra, tú estás apoyando a la persona que oprime. Por lo tanto, en esta guerra en la que la Biblia dice que se encuentra la historia del mundo, nosotros tenemos la responsabilidad de asumir partido, en este caso, por el amigo de Dios, el amigo de la humanidad, que es Dios, y cómo podemos colaborar con él en frenar las estrategias de Satanás. Me parece muy interesante la analogía del compararlo con una guerra, ¿no? De hecho, justo estos días he estado leyendo un libro muy interesante que se llama Entrenamiento para el tiempo del fin y hace una descripción de lo que estamos viviendo en este tiempo actual como una guerra. Y me gustaría profundizar mucho sobre eso en el futuro, en lo que vamos a hablar a continuación, porque en una guerra aparecen diferentes roles. En una guerra tenemos un ejército bueno, un ejército enemigo, tenemos un armamento, tenemos una estrategia, tenemos generales, soldados, y creo que esta analogía nos va a servir muy bien para identificar esos diferentes roles. Pero quiero hacerte una pregunta puntual. Has mencionado el cristianismo y has mencionado que para nosotros los cristianos la identificación de esos roles debería ser relativamente sencilla porque todos tenemos la Biblia como nuestro instrumento de fe. Pero yo tengo una pregunta, y de hecho la pregunta surge a través de un efecto o un acontecimiento que se está dando en el contexto del coronavirus, y es que citando a Christianity Today, que es un medio de noticias cristianas en Estados Unidos muy famoso, dice que las búsquedas del coronavirus han llevado a millones de personas a escuchar de Jesús por medio de diferentes ofertas online. Pero escuchando a esos predicadores, he escuchado que no hay un punto en común, o sea, es que en realidad no estamos de acuerdo. Y te lo pregunto porque he escuchado a algunos predicadores que han culpado del coronavirus a Jesús, otros han culpado a Satanás, y entonces si no hay un consenso, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña exactamente de eso? Mira, en primer lugar, tristemente, el consenso casi está generalizado en el mundo cristiano en que Dios ha enviado el coronavirus como castigo por la homosexualidad y el aborto. Nosotros creemos que no es así. La Biblia no apoya ese punto de vista. He leído aún más y escuché a una persona que decía que el coronavirus ha venido y va a atacar a toda aquella persona que haya votado o apoyado a partidos que apoyan esas inclinaciones. Entonces, digamos que toda persona que votó por Hillary, pues también dice que se prepare literalmente. O toda persona que no apoya las políticas de Israel, también que se prepare. Básicamente es que si te da coronavirus, tú estás en pecado y Dios está airado contigo y por eso te provocó eso. La Biblia no presenta esto. ¿Qué es lo que presenta la Biblia? ¿Cómo yo puedo decir claramente que Satanás es el culpable de esto? ¿Qué evidencia bíblica tengo yo para decirlo? Mira, Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer. Por lo tanto, cuando vamos a Mateo 24, allí Jesús en un sermón que también está en Marcos 13 y en Lucas 21, Jesús en ese sermón describe cómo sería, cuáles serían las señales antes de su segunda venida. Y allí él menciona que vendrían hambrunas, que vendrían guerras y que vendrían plagas. Pero también dijo en el versículo 13 que vendrían persecución a los fieles a su mensaje. Aquellos cristianos, aquellas personas que se mantuvieran fieles al mensaje de Jesús. Entonces, si Jesús dice que un reino no puede permanecer y dice que un reino dividido no puede permanecer y a la vez dice que la gente que sea fiel a él será perseguida, entonces probablemente la persona que persigue no es Jesús, porque Jesús no se puede autoperseguir. Y eso queda claro cuando Jesús se aparece a Saulo, que iba camino a Damasco a apresar cristianos, y Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Jesús se está identificando con su iglesia. Jesús no dijo, yo soy el Dios de la iglesia que tú persigues. No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, si Jesús era la persona a quien Pablo perseguía, entonces no era Jesús quien se estaba autopersiguiendo. Eso bíblicamente es absurdo. Así que podemos decir claramente que la persona que persigue a los hijos de Dios en el tiempo del fin es el mismo que provoca las pandemias, las plagas, la guerra y la hambruna. Y esto queda claro que esa fuerza es externa a Dios y que Jesús la identifica claramente como Satanás. Por lo tanto, no hay duda de que esto lo provoca Satanás. Ahora quiero brevemente decir, mira, muchos pastores dicen, si Dios provoca algo,
Dios lo permite. No es así. Lo que tú permites que ocurra, tú no estás necesariamente provocándolo. Y eso es un mal entendimiento que hay, que debemos aclarar. El otro día alguien me decía, ¿por qué Jesús se suicidó? Digo, ¿que Jesús se suicidó? Sí, es que Jesús, teniendo la posibilidad de salvarse, no se salvó, por lo tanto se suicidó. No, esto hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo una cosa, el hecho de que Dios no haya usado su poder para librarse, al hecho de que Él haya usado su poder para destruirse. No es lo mismo. Si yo voy por la carretera y un policía me detiene y me pone una multa, el hecho de que yo ande en mi coche y mientras él pone la multa yo tenga posibilidad de acelerar y huir, el hecho de que yo no lo haga no indica que yo me automulté. Por lo tanto, una cosa es que Dios permita que en nuestra libertad podamos hacer cosas, y también Satanás tiene libertad, y otra cosa es que Dios provoque el mal. Una cosa es que Dios permite el mal y otra cosa es que Dios provoca el mal. Por lo tanto, no creemos que Dios provoca el mal, sino que en la libertad que ha dado al ser humano lo permite, pero no podemos por eso identificar a Dios como el causante de esta pandemia. Es bastante interesante lo que dices con todo este tema de las cosas que le pasan a uno como ser humano y que uno siempre intenta buscar, por supuesto, el origen de todo eso, ¿no? Pero también he escuchado otra corriente que va un poquitico más allá y saca algo que se denomina que todo esto nos pasa como consecuencia, por supuesto, de decisiones. Y hay dos grandes categorías al respecto, una llamada el mal moral y otra ese mal natural que simplemente de cosas que pasaron. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a alguien que no tiene ni idea de lo que por supuesto está escrito en la Biblia o cómo el Señor lo explica a través de toda su palabra, que precisamente lo que estamos viviendo no tiene origen en ninguno de esos dos extremos o en ninguna de esas características? Mira, para esto tenemos que valernos de las investigaciones de los gobiernos. Actualmente se está intentando investigar, y los Estados Unidos especialmente, quién fue el originador de esto, si tuvo un origen humano, si tuvo un origen en un laboratorio, en un lugar de Asia que no quiero mencionar, por ahí. Resulta que hasta ahora lo que se ha demostrado es que tuvo un origen natural, que el coronavirus tuvo un origen natural. El mal, básicamente, hay algunos teólogos que lo catalogan o lo categorizan en dos grandes bloques. El mal natural, que es todo aquello que no tiene un origen en la persona, digamos, un ciclón, un huracán, un terremoto, cosas así. Y el mal moral, que es todo aquello que es malo y que sale de las personas. Un asesinato, un abuso de poder, no sé, estas cosas. Y también hay males naturales provocados por el mal moral. Un incendio forestal, por ejemplo, ¿vale? Es un mal natural provocado por el mal moral. O la destrucción a causa de una guerra, ¿vale? Resulta que en la escritura queda claro que, y cuando vemos, por ejemplo, el coronavirus entra, por definición, en el mal natural, que es lo que se ha evidenciado. Por lo tanto, cuando hablamos de mal natural, entonces tenemos, la Biblia identifica a una persona, Satanás. Así que el tema del mal moral y del mal espiritual, y del mal natural, tenemos que tenerlo en cuenta cuando se intenta mencionar esto. El tema es que hay algunos que dicen que o intentan restar valor al mal natural y decir que esto tiene que ser causa del mal moral y por lo tanto que Dios está de cierto modo vengándose o castigando a las personas por su mal moral. En esta teoría, si nosotros nos portamos bien, entonces no hubiera existido el coronavirus. Eso elimina parte de la cosmovisión del conflicto, porque elimina uno de los participantes del conflicto, que es Satanás. Esa versión de la historia elimina uno de los participantes, de hecho importantes, porque es el enemigo de la contienda. Por lo tanto, no creemos realmente que esa sea la razón, y vamos, me refiero a las investigaciones que está haciendo la CIA y que ha publicado el mismo Pentágono, que es interesado en demostrar que es lo contrario. Por lo tanto, es algo que cada uno conoce. Vuelvo a nuestra analogía de la guerra porque en realidad me gustó la analogía de la guerra porque se presta para esta conversación. Y utilizando esa analogía voy a decir, ok, hemos identificado al ejército enemigo. Creo que ese ejercicio de identificar quién es el ejército enemigo, pues se ha empezado a realizar. Pero en la guerra también hay otro rol que es importante y es el rol de la estrategia. Y voy a trasladarte una pregunta que he escuchado varias veces, tal cual como la he escuchado.
Si uno de los efectos principales que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido precisamente que la gente vuelva a Dios y que mucha gente se acerque a Dios, ¿por qué Satanás utilizaría como estrategia una pandemia si lo que está logrando es que la gente vuelva a Dios y no se aleje de Él? Esto es algo muy interesante, la pregunta, porque ríos de tinta se han escrito sobre esto y además, muchos libros, muchos filósofos han hablado de esto. La pregunta es, ¿se vale Dios del mal para buenos propósitos? La respuesta bíblica es no. Dios es más creativo y más inteligente que eso. Dios es tan poderoso que no necesita el mal para conseguir sus buenos, benévolos y nobles propósitos. Así que esto quiero dejarlo muy claro. Mira, lo dice Juan, el apóstol Juan, que se conoce como el discípulo amado, el más cercano a Jesús. En 1 de Juan 3, 7 y 8, este apóstol dice, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y sigue diciendo el versículo 8, el Hijo de Dios, Jesús, fue enviado precisamente para destruir, no para usar, para destruir, no para manipular las obras del diablo. Y entre las obras del diablo están las pandemias. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, en Lucas 13:16, Jesús identifica al diablo como el causante de una enfermedad de una mujer encorvada. Y él dice, yo he venido a liberar a esta mujer de la mano de Satanás. Las enfermedades vienen de la mano de Satanás. Así que cuando nosotros decimos que Dios necesita el mal para buenos propósitos, entonces nos encontramos con Juan que dice que nadie se engañe, que Jesús vino a destruir, no a usar las obras de Satanás. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la gente se acerca a Dios? Mira, lo que pasa es que independientemente de somos criaturas, según la escritura. Y lo que la Biblia dice es que cuando necesitamos, entonces podemos decir, de forma instintiva, a mirar hacia arriba. Date cuenta algo curioso. Cuando aquí en Europa, donde yo vivo en España con mi esposa, es un continente que se sabe muy escéptico. No creemos en nada, aquí nadie cree en nada y bien. Pero cuando hay un problema, un atentado terrorista, una catástrofe natural, una guerra, ¿no te has dado cuenta que las redes sociales se llenan de una expresión? ¿Sabes cuál es esa expresión? Pray for París, pray for Irán, pray for Australia. Y yo digo, pero si no creéis, es decir otra cosa. No, es que de manera instintiva volvemos a lo que somos y somos hijos de Dios. El tema es que Satanás realmente usa el coronavirus para dos cosas, matar y destruir. Matar y destruir. Es el plan de Satanás. Satanás es un enemigo vencido y quiere que la mayor cantidad de gente también se vaya con él y pierda la batalla con él. Así que lo que Dios hace no es usar el mal. Lo que Dios hace es transformar ese mal en cosas buenas. De hecho, es lo que dice Romanos 8:28. Porque donde dice que todas aquellas cosas malas que Satanás provoca, Dios las transforma para bien, no las usa, las transforma para bien. La verdad es que me pone a pensar que seguramente muchos de los oyentes pensarán o compartirán lo que voy a comentar ahora, porque hasta cierto punto con eso que mencionas, Luis, podemos resumir que la estrategia que tenía Satanás pues le salió totalmente al revés, porque ellos pretendía hacer mal, pero esto se ha convertido en algo positivo, digamos, para aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Entonces surge una pregunta aquí. ¿Será que todo esto que está pasando, tanto la estrategia de Satanás por un lado, como lo que Dios ha permitido y cosas así, es acaso un llamado de Dios al arrepentimiento de nuestro lado o es simplemente una batalla más de esta guerra que va a pasar y nada va a pasar? Decir que el coronavirus es un llamado de Dios no es correcto. La Biblia lo identifica como una señal de la segunda venida, no como un llamado de Dios. Así que, si te das cuenta, los llamados de Dios en la antigüedad e incluso en el caso del Nuevo Testamento, vemos a Dios llamando por la voz, diciendo arrepentíos. Dios no está amenazando a nadie ni coartando la libertad de nadie.
Esto es simplemente una señal de la segunda venida de Cristo, que dice Jesús: cuando esto pase, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque en mi venida está cerca. ¿Qué pasa con todo esto? Satanás intenta destruir y Dios trabaja, aún hoy, como dice Jesús, para salvar. Y en este momento Dios está recibiendo, aceptando y trabajando para que la gente pueda aceptar su plan de salvación. No es un tema de que Dios permite para usar el mal, no. Dios permite porque ha dado libertad. Ese libre albedrío que lo tenemos los humanos, pero también lo tiene Satanás. Él ha decidido usar su libertad y su poder para hacerme mal. Pero no obstante, Jesús dice que no tenemos que temer. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, y esta es una aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que llevar hoy en día, que tenemos que tener en medio del coronavirus, sabiendo que Dios está al control de nuestras vidas. No tenemos que temer ni que preocuparnos. Y no importa que seamos infectados de coronavirus o incluso que muramos, porque para los cristianos la Biblia dice que vamos más allá. Cuando la Biblia habla de una victoria en Jesús, no solamente habla de que estemos sanos en la tierra, sino de que aseguremos nuestra vida eterna con Jesús. Así que no tenemos que preocuparnos. Y quiero dejar muy claro esto: el coronavirus no es la señal de que de que tú estás en pecado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tanto a buenos como a malos, tanto a unos como a otros, les llegan estas situaciones. Por lo tanto, no podemos decir que esto solamente llega a los malos. Eso no es bíblico. Luis, pero analizando el contexto general, yo me he encontrado como las dos esquinas o los dos pensamientos diferentes. Están aquellos que por causa del coronavirus han vuelto a Dios, y está este otro grupo de personas que por causa del coronavirus han dicho: bueno, si Dios existiera, este tipo de cosas no pasarían, porque dicen que Dios es amor, pero ¿cómo va a existir un Dios que permita que mueran miles de personas, que mueran personas solas, que los niños se enfermen, que la gente esté muriendo todos los días? Entonces, si ya entendimos el quién y el por qué, ¿para qué se permite que estas cosas pasen? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿para qué y por qué, o qué podríamos decirle a estas personas que no ven la existencia de Dios por causa del dolor? Mira, tú has referido a algo que está con nosotros desde el siglo V antes de Cristo. Epicuro fue el famoso proponente de esta paradoja que dice básicamente: si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite el mal? Y si permite el mal, o no es totalmente bueno o no es totalmente poderoso. Entonces, no obstante, la Biblia dice, hay una tercera vía. La tercera vía es libertad. Dios es bueno, Dios es totalmente poderoso, totalmente bueno, pero en su amor y en su poder nos ha dado absoluta libertad. Ahora, ¿cuál es la razón de para qué viene el coronavirus? Ya hemos visto un poco de esto antes. Satanás ha provocado el coronavirus con el único propósito de matar y destruir. Para eso, Satanás provoca el coronavirus. No obstante, en ese contexto, Dios está intentando salvar. Satanás, su negocio es matar. El negocio de Jesús, es dar vida, y dice él, y darla en abundancia. Por lo tanto, este enemigo lo que busca es matar la mayor cantidad de personas. Y dice la Escritura que esto es principio de dolores. O sea que más adelante él usará otras estrategias para destruir. Es su trabajo. De hecho, Jesús lo identificó en Juan 8:34 como mentiroso y homicida. Así que la Biblia básicamente dice que eso es parte de una estrategia global y que es parte de la guerra, para intentar matar la mayor cantidad de personas. De hecho, dice que luego usará su mayor arma, la que más le ha dado resultado, que es el engaño. Y en el engaño intentará engañar incluso a aquellos que hayan aceptado el evangelio del Señor. Y resulta que en todo esto, Dios va a transformar ese mal, no a usar ese mal, a transformar ese mal, y va a dar fuerzas a los cristianos para, aún en medio de la persecución que ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir según la Escritura, ellos puedan llevar el mensaje de salvación a la gente. Entonces, lo que Dios está intentando hacer es fortalecer a sus fieles, fortalecer a aquellos que creen en Él, para que en este momento levanten la luz de la verdad, hablen de la Biblia, lleven esperanza y transformen este momento de dificultad en un momento de libertad espiritual, en un momento
de libertad de las emociones. Y ahí hay algo interesante. Beatriz Vera Posek dice que una de las mayores transformaciones que las personas enfrentan cuando sufren un trauma en su vida es precisamente la de sus valores y creencias. La gente se cuestiona en lo que cree cuando pasa un momento como este. Así que ya que nos cuestionamos, Dios está presto para fortalecer a aquellos que están de parte de Él en la guerra, para que puedan presentar el plan que Dios tiene de amor y de salvación a aquellos que aún no salen tristemente o que son víctimas del engaño de Satanás. Así que el para qué de esto es muy claro. Satanás quiere destruir y Dios está transformando, no usando, transformando y fortaleciendo a sus fieles para que sean como el sándalo, que en medio de la dificultad puedan seguir perfumando aún el hacha que los corta. Interesante porque, de hecho, pensaba el hecho de que es una pregunta que seguramente mucha gente se hará y yo creo que le has dado respuesta a esa pregunta con eso último que has dicho. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Acaso ese Dios? Pues ya hablamos de la Biblia, es la palabra de Dios, ya hablamos del otro rol del enemigo, etcétera. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de esto? Creo que lo acabas de responder, pero voy un poquitico más allá, porque ya escribiste que está haciendo Dios, que está transformando, por supuesto, a todos nosotros como sus hijos para ser útiles en medio de todo esto. Entonces, la pregunta puntual es, la gente se cansa, la gente dice, ya no puedo más, las cosas están saliendo de control, hay mucha gente que la está pasando mal. La pregunta es, ¿cuándo entonces terminará todo esto? La Biblia es clara con esto y dice que esto terminará cuando Jesús venga por segunda vez. Y por lo tanto, de hecho, la Biblia dice, es tan clara la Biblia que dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. O sea que ahora, cuando él se ve acorralado porque le queda poco tiempo, ha arreciado su estrategia de destrucción para matar a la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, este versículo deja claro que no es correcto decir que Dios está airado con la humanidad y que la quiere destruir. Porque si Satanás, como acabamos de ver en este texto de Apocalipsis, en Apocalipsis 12:12, si Satanás quiere destruir la humanidad y Dios también, entonces ¿quién podrá defendernos? O sea, no tenemos escapatoria. La Biblia dice claramente que ahora, en medio de esta dificultad, podemos mirar hacia adelante, hacia el día cuando Cristo va a venir y va a poner fin a las injusticias causadas por el hombre. Así que estamos seguros de que cuando Cristo venga, esto se va a acabar. Y esperamos, y según la Escritura, estamos muy cerca de que esto ocurra. Hemos identificado diferentes roles y creo que ya el contexto nos ha quedado mucho más claro. De hecho, la invitación siempre es, más allá de escuchar el podcast, vayan ustedes directamente a la Biblia, hagan ese ejercicio de encontrarse con ella, abran las páginas de la Biblia y ustedes mismos identifiquen esto que nosotros estamos diciendo allí. Pero quiero hacer una última pregunta para ir redondeando la idea. Si dijimos que era una guerra y ningún ejército jamás enviaría a sus soldados a la guerra sin entrenarlos, entendiendo que sería básicamente enviarlos a morir, ¿qué dice la Biblia que deberían estar haciendo en este momento los soldados de ese ejército de Jesús, o sea, los cristianos en general, para prepararse para esta guerra que estamos luchando, ya que sin entrenamiento estaríamos perdidos? Mira, es muy interesante la pregunta que haces, porque también en el libro, puntualmente en el capítulo 6, me refiero a este tema. Mira, yo creo que nosotros somos, los cristianos deberían ser, más bien dicho, los reporteros de la cadena celestial de noticias. Y como todo buen reportero, y esto podemos también hacer el paralelismo con un guerrero, primero se tiene que preparar, tiene que tener información para luego ofrecer la información. O el guerrero primero tiene que tener las herramientas para luego poder ir a la guerra. Las herramientas que Dios nos ha dado para fortalecernos en esta guerra son la adoración, como dice Dani Berrío, el secreto es adorarle en la prueba, la oración y la lectura de la Biblia. Y yo quiero decir brevemente algo importante aquí, y es que la lectura de la Biblia se debe hacer sin intermediarios, sin pastores, sin evangelistas, sin apóstoles de por medio, no importa. Ve tú a la Biblia y encuéntrate tú con ella, porque ahora mismo estamos enfrentando un problema, y es que están en aumento los ateos de documentales. Gente que por ver un documental se cree el ateo más acérrimo de todos.
Pero también tenemos a los partidarios de discursos, gente que escucha un discurso de un político y ya ese es su político hasta el fin del final, sin nunca haber leído su programa de gobierno. Pero también tenemos los activistas de oído, gente que defienden una causa simplemente porque vieron ¿cómo se llama? Un post en Instagram. Es increíble. No podemos darnos el lujo de ser cristianos de sermones. Y por esto, la Biblia debe volver a tener su lugar, el lugar que le corresponde en nuestra agenda. Y ahora tenemos tiempo. Así que las herramientas que Dios nos da para fortalecernos para la guerra son esas tres: la adoración, la Biblia y la oración. Luis, yo comienzo desde ya a agradecerte por el tiempo que has compartido con nosotros. Estoy seguro que no solamente para nuestro crecimiento personal, sino para cada persona que lo escuche. El saber que nada de lo que está pasando está a la deriva, sino que pertenece a un plan y es parte de una estrategia para salvación, es un motivo de alegría y de tranquilidad. Y quiero preguntarte, para cerrar este tema que hemos hecho hoy, ¿qué palabras o qué pensamiento te gustaría dejar con nuestros oyentes? El pensamiento o la palabra sería Biblia. La palabra es la Biblia. Y la Biblia básicamente nos habla de esta guerra, nos explica esta guerra, pero nos dice que tendrá final feliz. Y nos habla especialmente de alguien, de Jesús, y nos dice que su victoria nos alienta, y en esa victoria podemos tener la certeza y la seguridad de que para esta tribulación que estamos viviendo en este momento habrá salida. Para este problema del coronavirus va a haber una solución. Para la enfermedad de aquellos que se han infectado habrá alivio, y para aquellos que han muerto habrá resurrección. Así que yo creo que centrémonos en saber que el mejor, que es Jesús, está por venir. Lo mejor está por venir, pero vendrá de manos del mejor, que es Jesús. Él traerá lo mejor y por fin estas cosas terminarán, y más que eso, disfrutaremos eternamente con Él en el cielo. Gracias, Luis, por esas palabras de ánimo. Gracias, Cabo, por este tiempo que has dedicado también. Yo creo que el mensaje es muy claro. No es tiempo de sentirnos derrotados ni andar cabizbajos, sino de todo lo contrario. Jesús nos dijo en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28, es: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque su redención se ha acercado. Así que a ti que nos escuchas una vez más, muchas gracias por estar aquí. Coméntanos, déjanos un comentario, comparte el podcast. Si tienes alguna duda, hazlo. Y no dejes, por supuesto, de seguir compartiendo todos estos lindos mensajes que tenemos para ti. Así que gracias por escucharnos, y recuerda que hoy el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto. Nos vemos.